mente con nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque podemos una vez más estar juntos. Bendice a aquellos también que vienen en camino, de manera que puedan, Señor, estar acá a tiempo con nosotros y poder así continuar preparándonos y aprendiendo más de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu gran misericordia y esperamos en ti el poder aprender y sobre todo llevar a la práctica lo que hoy recibamos. Todo esto lo rogamos en el nombre de Jesús nuestro Señor, por quien te damos gracias. Amén. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos, por favor? Vamos a seguir adelante, hermanos, con los temas de doctrina que hemos iniciado. Esta vez vamos a comenzar con la gracia irresistible. Esta, hermanos, es la continuación de los estudios que hemos estado llevando con respecto a las doctrinas de la gracia, de cómo Dios salva al hombre. Y teniendo en cuenta, hermanos, que al principio estudiamos el tema de la depravación total, recordarán que al tocar ese tema hicimos una descripción de la condición en que el hombre se encuentra después de la caída en Adán en el huerto del Edén. Y esta es una condición que describíamos como de inhabilidad total, en el sentido de poder hacer, digamos, lo que a Dios le agrada. Entonces, si el hombre es incapaz de poder iniciar cualquier esfuerzo para buscar a Dios o para hacer su voluntad, entonces la única salida, diríamos, es que sea de Dios mismo, de quien provenga la fuerza o la acción salvadora para que el hombre pueda venir al encuentro de su Salvador y entonces hacer así aplicable los beneficios de Cristo en la cruz del Calvario para salvación del hombre. Y habiendo ya, hermanos, estudiado lo de la elección incondicional, la expiación limitada, entonces ya tenemos que el sacrificio ha sido realizado y lo único que quedaría es que el mismo sea aplicado a los elegidos de Dios. Para que esta aplicación se pueda dar, es cuando viene lo que llamamos nosotros la gracia irresistible, y otros también le dan el nombre de la gracia eficaz, pero los dos nombres se refieren a la misma doctrina, que es aquella por la cual Dios actúa de una manera poderosa sobre el incrédulo, sobre el elegido, para poderlo traer a un arrepentimiento, a un nuevo nacimiento y a un encuentro con el Salvador, y poder así recibir la aplicación en su vida de los beneficios que se desprenden de la cruz del Calvario. De manera que si uno se pregunta por qué, por ejemplo, en un culto, en una predicación, hay personas que creen al Evangelio y otras personas que no creen al Evangelio. Aun cuando han estado en el mismo lugar, escucharon la misma predicación del mismo predicador, y sin embargo uno cree y el otro no. Entonces, ¿a qué se debe que una persona sí cree al Evangelio, estando más o menos bajo las mismas circunstancias que el que no cree? ¿Qué es lo que establece la diferencia? Definitivamente que la diferencia tenemos que buscarla fuera del hombre.
porque el hombre no puede por sí mismo el responder positivamente al mensaje del Evangelio. Recordemos cuando hablamos del tema de la depravación total, que usamos varias comparaciones, entre ellas que el hombre es un mal árbol. Y el Señor dijo que el árbol malo no puede dar buenos frutos, sino que el árbol malo pues da malos frutos. Y decíamos que el hombre es un mal árbol y por la misma razón el hombre no puede producir frutos tales como el arrepentimiento, la fe en Cristo, el acercamiento a Él, sino que tiene que ser cambiada la naturaleza del árbol. Ahora, un árbol, hablando pues de un árbol natural, él no puede cambiar su naturaleza por sí mismo. Un árbol de conacaste no se puede convertir en un árbol de mango, o un árbol de paterna no puede convertirse en un árbol de aguacate, por ejemplo. O sea, no se puede dar. El único que puede producir un cambio de naturaleza en un árbol es Dios mismo, el poder milagroso de Dios. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Si el hombre es un mal árbol que da malos frutos, entonces no es posible que esta persona pueda de repente cambiar su naturaleza para comenzar a dar los frutos buenos. Ahora, otra comparación que el Señor Jesús usó en el Evangelio de Juan, capítulo 10, cuando Él habla que es el pastor y las ovejas pertenecen a su redil, Él dijo que sus ovejas oyen su voz y las que no son sus ovejas entonces no oyen su voz. Entonces hay una diferencia entre ser oveja y ser cabrito. El cabrito es como el que expresa el incrédulo, el que ha rechazado el mensaje del Evangelio, en tanto que la oveja es el elegido, el que Dios ha seleccionado. Ahora, de igual manera, el cabrito no puede hacer nada por sí mismo para convertirse en una oveja. O sea, no se puede. El que nació cabrito pues será cabrito toda la vida, y solo un milagro de Dios pudiera hacer de un cabrito una oveja. Y lo mismo ocurre en el caso del hombre. Los hombres nacimos en desobediencia, en rebelión, somos cabritos, y solo el poder sobrenatural de Dios es el que puede transformarnos en ovejas, y que así podamos nosotros llegar a reaccionar ante el llamado del buen pastor. De tal forma que ahí es donde se ve la necesidad de la regeneración, el nuevo nacimiento, porque regeneración, aunque es un tema que lo vamos a estudiar posteriormente, podemos adelantar que lo que significa es nacer de nuevo, o sea, ser creado de nuevo. Y esa es la única manera, por ejemplo, en que un árbol puede cambiar su naturaleza, que lo hagan de nuevo. O un cabrito, cambiar su naturaleza, que nazca de nuevo, pero que nazca ahora siendo oveja y ya no más un cabrito. De ahí la gran necesidad de la regeneración para que el elegido pueda llegar a una conversión. Entonces, el orden, como se dan las cosas, es que, en primer lugar, hermanos, se produce el nuevo nacimiento. Y cuando una persona ha nacido de nuevo, entonces es cuando la persona cree. Esto es lo contrario de lo que normalmente se piensa, y es de que aquel que cree o tiene fe nace de nuevo. Pero es lo contrario, o sea, nadie puede tener fe, nadie puede creer, nadie puede convertirse si primero no ha nacido de nuevo. Cuando una persona indica su deseo de recibir a Cristo levantando su mano, esa persona ya nació de nuevo, y lo está expresando precisamente en su deseo de querer entregarse a Cristo. Al levantar su mano, al pasar al frente, está ya expresando que ha nacido de nuevo. Entonces primero se produce el nuevo nacimiento para que la persona pueda creer. Igual que Lázaro, primero tuvo que ser resucitado para poder escuchar
la voz del maestro que le llamaba diciéndole: Lázaro, ven fuera. Entonces, es Dios quien otorga este milagro del nuevo nacimiento para que luego la persona pueda expresar su fe. Y cada quien expresa la fe de manera diversa. Ahí tiene que ver ya muchas situaciones, como por ejemplo la misma emotividad de las personas, la edad que tenga, las costumbres que hayan dentro de una congregación, porque hay iglesias cristianas, por ejemplo, que no hacen llamamiento, o sea, solamente predican el evangelio y esperan que las personas lo reciban, se conviertan, y ellos no tienen un acto público, como en el caso nuestro, que les pedimos pasar al frente, sino que solamente esperan que den los frutos, y cuando dan los frutos, entonces proceden ya a bautizarles en agua y a darles continuidad de la vida cristiana. Entonces, por eso digo, la reacción, este creer que Pablo decía se expresaba por una confesión de fe, puede variar dependiendo de diversas circunstancias, pero todas ellas vienen determinadas o generadas por la experiencia del nuevo nacimiento que una persona haya podido tener. Ahora, ese otorgamiento del nuevo nacimiento es algo que depende totalmente de Dios. Y por eso se le llama la gracia irresistible. En primer lugar, gracia, porque es algo que Dios da de una manera inmerecida. Eso es un tema que ya desarrollamos un poco más ampliamente cuando vimos la elección incondicional, y que precisamente mencionábamos que era incondicional porque no hay ninguna, ninguna parte que el hombre pueda tener en ello, sino que todo viene de parte de Dios. Explicamos que obviamente Dios tiene que tener criterios, razones por las cuales elige a una persona y a otra no. Pero esas razones están ocultas en Dios, no las conocemos. Probablemente cuando lleguemos a estar cara a cara en su presencia, podamos saber cuáles son esas razones que Dios tuvo. Pero actualmente no las sabemos. Lo que sí sabemos es que esas razones no tienen nada que ver con méritos u obras que las personas puedan hacer. Entonces, de igual manera, la gracia es gracia, la gracia irresistible es gracia porque Dios la otorga de una manera completamente incondicional, simplemente, como la Escritura lo dice, por el puro afecto de su voluntad. Y cuando se dice que es irresistible, significa no que el hombre se vea forzado a convertirse y creer en el Evangelio, sino que se llama irresistible porque es una operación salvadora de Dios de tal naturaleza que el hombre no puede oponerse a ese llamado que Dios le está haciendo. Ahora, cuando decimos que no puede oponerse, no quiere decir que el hombre está en una situación que diga: no, yo no quiero, pero Dios me está atrayendo. O sea, no es así. Sino que la salvación se produce de una manera tal en que el hombre no se puede resistir, pero aunque no se puede resistir, lo hace desde el punto de vista de él de una forma voluntaria. Quizá la manera más fácil de entender esto, hermanos, es simplemente recordando nuestra propia conversión. Si usted recuerda el día cuando se convirtió, se entregó a Cristo, esa fue una decisión que usted sintió que era usted quien estaba tomando la decisión. Es decir, usted, o sea, nadie lo forzó, nadie le pegó, nadie lo agarró a garrotazos para que usted se entregara a Cristo, nadie lo trajo amarrado y usted tiene que entregarse al Señor, sino que fue algo que espontáneamente surgió de nuestras vidas.
Y al surgir espontáneamente, nosotros, bueno, en esa época pensamos que habíamos tomado la decisión de seguir a Cristo, y ciertamente la tomamos, pero ahora nosotros comprendemos, al estudiar la palabra y saber cómo es que Dios opera su plan redentor, comprendimos que en realidad se trataba de Dios quien estaba moviendo nuestra voluntad para hacer lo que Él quería que nosotros hiciéramos. Pero Dios movió de tal forma nuestra voluntad que Él no lo hizo de una manera impuesta, sino que moviendo nuestra voluntad de tal forma que pudiéramos reaccionar como Él quería que reaccionáramos. Claro que para que eso se produjera, hubo una serie de circunstancias que se dieron en nuestra vida y que fueron las que nos llevaron a reaccionar como reaccionamos. Volviendo a aquella figura que el libro de Proverbios menciona cuando dice que así como el agua en los compartimientos, el corazón está en las manos de Dios, a todo lo que Él quiere lo inclina. Entonces, si uno comenzara, por ejemplo, de una buena altura, donde hay un tanque de agua, y uno comienza, que le digo, a hacer como un canal, pero que este canal viene serpenteando, dando vueltas, luego llega a otro tanque más pequeño, luego tiene un sifón, y usted le puede trazar toda la ruta a donde usted quiere. Si quiere llevar el agua, por ejemplo, hasta allá afuera a una pila, usted sabe que por el comportamiento que el agua tiene, que en el momento en que usted abra ese tanque que está en alto, el agua va a seguir el camino que usted le ha trazado. Y si usted en ese camino le puso caídas verticales, otras un poco horizontales u otras completamente horizontales, pero que cuando llegan a cierto nivel, el agua va a desvasarse para ser derramada, y tal vez luego va a pasar, ¿qué le digo? Por esa especie de remolino que hacen, o va a pasar un sifón, que usted sabe que aunque el sifón forma, diríamos, eso precisamente un sifón, y que según las leyes naturales no podría sobrepasarlo a causa de la gravedad, sin embargo lo sobrepasa por leyes de la, que sería hidrodinámica, ¿no? que empuja al agua, y a pesar de que no debería pasar de esa posición, pasa debido a la presión que el agua viene ejerciendo, y así continúa caminando, pero todo obedece como a leyes naturales que usted va manejando hasta que finalmente el agua terminará por llegar a donde usted quiere que llegue. Entonces, así es Dios. Dios conoce nuestra naturaleza, así como el hombre conoce el comportamiento del agua, y por eso puede manejarla como él desea. En sistemas más complejos, incluso el agua se puede ascender del nivel que tiene, ascenderlo a niveles más altos, y que de ahí continúe caminando. Entonces Dios conoce la naturaleza humana, entonces Él nos coloca estímulos, circunstancias, a veces impedimentos, problemas, dolores, bueno, una serie de cosas, pero que con eso Él va como canalizando nuestra voluntad, de tal manera que nosotros vamos caminando, y el agua puede decir, no, yo voy aquí porque mi naturaleza es seguir la pendiente, donde la gravedad me atrae, ahí voy. Y entonces el agua dice, no, yo voy libremente, pero el agua no sabe que usted ya le canalizó el camino que debe seguir. Entonces, de igual manera, el hombre, nosotros, naturalmente seguimos una ruta que es la que Dios ha marcado, pero dentro de esa ruta, porque es una ruta que corresponde a nuestra naturaleza, es Dios quien ha puesto todos los caminos para que finalmente lleguemos al encuentro con Él, que es la finalidad última. Desde ese punto de vista se dice que la gracia es irresistible, irresistible en el sentido que siempre terminará produciendo el efecto que Dios desea, aun cuando nosotros no tengamos, ¿cómo le diría?, que sentirnos atados o presionados, compelidos a hacer aquello
a lo cual Dios quiere que lleguemos, sino que estamos respondiendo voluntariamente, pero respondemos voluntariamente precisamente porque estamos siendo manejados, por así decirlo, por Dios dentro de lo que es nuestra voluntad. Eso no solamente Dios lo hace, también Satanás puede hacerlo, porque cuando Satanás tienta, lo que él hace es poner cosas que sabe estimularán al ser humano a seguir ciertos caminos. Entonces, Satanás no puede obligarnos a hacer lo que no queremos, pero sí puede poner ciertos estímulos a nuestra voluntad para que nosotros reaccionemos ante esos estímulos como son sus planes. Eso es visto desde el punto de vista negativo, pero desde el punto de vista de lo positivo, de lo que es el llamado de Dios, la gracia resulta ser irresistible porque uno no reacciona contra la voluntad, sino según su voluntad propia, que ya hemos explicado que no es una libertad libre, pero sí propia, y de acuerdo a esa voluntad propia, Dios nos lleva a donde Él quiere llevarnos, que es a un encuentro con su Hijo Jesucristo. De manera que, resumiendo todo lo que hemos dicho, podemos decir, hermanos, que el hombre no cree en Cristo por un acto de su iniciativa, como una iniciativa humana, sino que cree como resultado de un plan de Dios que en el tiempo, en la historia, en el espacio, se viene a concretizar en el momento del llamado, y que es un llamado que tiene esos dos elementos, que es de gracia y que es irresistible. Esa es la razón por la cual algunos hermanos prefieren la palabra eficaz en lugar de la palabra irresistible, porque irresistible da como la idea que aunque quiera la persona no se puede resistir. Pero no es en ese sentido, sino que es en el sentido que lo he explicado. Por eso digo, algunos prefieren la palabra eficaz, porque dicen que es una gracia que cuando Dios lo otorga, el hombre no puede negarse a ese llamado, y por lo tanto resulta que esa gracia es eficaz en el sentido que atrae a los hombres a la conversión que Él desea otorgar. Vamos a ver algunos pasajes de la Biblia que nos enseñan, hermanos, acerca de cómo la conversión reside en Dios, está basada en Dios y no en el hombre. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, el versículo 37, dice el Señor: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Bien, ahí tenemos entonces, hermanos, que la voluntad del Señor, dice, es que lo que el Padre me da, o sea, los elegidos, vendrán a mí. O sea, indefectiblemente vendrán al Señor todos los que el Padre ha elegido, y el Hijo dice: al que a mí viene, no le echo fuera. Y claro, ¿cómo le va a echar fuera? Si precisamente para eso vino Él, para salvar lo que se había perdido. En ese mismo capítulo 6 de Juan, en el versículo 44, también añade el Señor: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postero. Eso es lo que estábamos diciendo, hermanos, al principio, y es que el hombre de su iniciativa no puede convertirse, no puede buscar al Señor. Por eso dice: ninguno puede venir a mí. O sea, nadie de sí mismo, de su propia iniciativa, puede venir a Jesús si el Padre que me envió no le trajere. Pero usted puede notar, es Dios quien debe traerlo. Debe traerlo. O sea, la persona nunca vendrá de su propia iniciativa.
Es Dios quien debe traerlo. Esta misma idea se vuelve a repetir en el Evangelio de Juan, ahora en el capítulo 10, un poco más adelante. Capítulo 10, el versículo 16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Se está refiriendo a los gentiles. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y cuando ahí el Señor dice, debo traer, usted puede notar que otra vez el Señor está diciendo que es Él quien irá a traer a sus ovejas, confirmando lo que dijimos anteriormente, y es que las personas no pueden reaccionar por sí mismas o tomar la iniciativa para venir al Señor, sino solamente cuando Dios, por su fuerza omnipotente, que es el Espíritu Santo y la resurrección, mueve a las personas a venir al reconocimiento del Evangelio. Vamos ahora a la carta a los Romanos, capítulo 8, y ahí encontramos lo que algunos llaman la cadena irrompible de la salvación, porque una cosa lleva a la otra. En Romanos capítulo 8, los versículos 29 y 30, dice, porque a los que antes conoció, o sea, a los que amó, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea, ahí está la elección, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Ahí está la gracia eficaz. A los elegidos los llaman. Y luego dice, y a los que llamó, por su gracia eficaz, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, que es donde tenemos ya el tema siguiente, que es la seguridad eterna de la salvación. Entonces, usted puede notar que esa cadena que se comenzó en la eternidad pasada, antes que el mundo fuera hecho, que comienza cuando Dios ama a un grupo de personas. Amándolos, los elige. Elegidos, los llama. Llamados, los justifica. Y justificados, los glorifica. Entonces, puede notar que el protagonista ahí de toda esa cadena de salvación que va desde el amor original de Dios antes de la fundación del mundo hasta la glorificación final, es Dios. Todo quien lo hace. O sea, ahí no hay nada que se le pueda atribuir al hombre. O sea, Dios amó, predestinó, llamó, justificó, glorificó. O sea, todo lo hace Dios. Y el hombre solamente es como el receptor pasivo de la gracia que el Señor está otorgando. Y cuando digo pasivo me refiero a que en el hombre no hay una iniciativa, pero sí hay un momento cuando el hombre reacciona a los medios de gracia o a esta cadena, no medios de gracia, sino más bien a la gracia que Dios está otorgando. Pero la misma reacción que el hombre da es ya un don de Dios, como lo veremos en una cita bíblica un poco más adelante. Esto significa, hermanos, que por su naturaleza caída, porque el hombre se encuentra depravado totalmente, pase lo que pase, el hombre nunca creerá. Por eso es que en el libro de Apocalipsis, cuando se describen las plagas que el Señor
enviará sobre los incrédulos durante la gran tribulación. Dice que aunque su plaga fue sobremanera grande, dice, ni aún así, dice, aunque les esté lloviendo fuego del cielo, hermano, la gente no se va a convertir. Pase lo que pase, solamente cuando la gracia de Dios actúe. Y por eso es que en la Biblia nosotros podemos encontrar muchos ejemplos, muchas descripciones de personas que creyeron al Evangelio, pero únicamente reaccionando a la iniciativa que Dios había tomado. Vamos a ver esos pasajes, algunos de ellos ya los utilizamos en estudios anteriores, pero vienen al caso para ilustrar este tema que estamos mencionando, y es que por su misma depravación, pase, ocurra lo que ocurra, el hombre no creerá. En el libro de los Hechos, capítulo 13, Hechos capítulo 13, el versículo 48 dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y aquí viene. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ahí tiene usted que el Evangelio fue predicado a todos, a gentiles y a judíos, pero creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces, ese es un pasaje que es un relato, pero que a la vez describe que la iniciativa estuvo en Dios. Otro pasaje más, siempre en el libro de los Hechos, ahora en el capítulo 16. También este es un pasaje que habíamos citado en un estudio anterior, el versículo 14, que dice, entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, o sea, ella era religiosa, ¿no? Porque adoraba a Dios, pero no lo conocía. Estaba oyendo, pero también estaban oyendo otras personas. Y dice, y el Señor, no fue ella, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ahí habían otras personas también oyendo, pero fue a ella a quien el Señor le abrió el corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y de esa manera es como ella se convirtió en la primera cristiana que hubo en Filipos, que es donde Pablo está predicando allí en ese momento. Pero ahí tiene de nuevo, no fue nada que hubiera en Lidia. Alguien pudiera decir, sí, pero mire, ahí dice que Lidia estaba oyendo. Sí, pero también habían otras mujeres que estaban oyendo. Y oyeron lo mismo, y oyeron al mismo predicador, y en el mismo lugar, y en el mismo día. Pero ¿por qué Lidia creyó y las otras no creyeron? Y las otras también eran mujeres religiosas, porque recuerde que esto ocurrió junto al río donde acostumbraban a hacer la oración. Y precisamente eso fue lo que Pablo aprovechó, que estaban reunidas las personas que hacían oración. Entonces, todas eran religiosas, todas eran mujeres, todas estaban orando, todas oyeron. Y oyeron las mismas palabras y al mismo hombre y en el mismo momento. Pero solo Lidia creyó. ¿Por qué? Porque el Señor le abrió el corazón para que creyera. Entonces, si Dios no abre el corazón de una persona, hermano, nadie puede hacer nada. Por eso el siguiente pasaje está relacionado con este, que es Romanos capítulo 9, que también ya lo hemos citado en estudios anteriores, pero como todos estos temas están entrelazados, en Romanos 9, versículo 15,
al 18, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder. O sea, él es para condenación, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Relacionando esto con lo que estábamos hablando de Lidia y de las otras mujeres, todas eran religiosas, ya dijimos, todas oyeron, todas estuvieron ahí, pero como no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Entonces, aquel de quien él quiere tener misericordia, la tiene y se acabó. Y el que no, lo pasa por alto. Y esa persona, aunque oiga el mensaje y aunque siente el terremoto y pase lo que pase, no se va a convertir si el Señor no le toca. Y eso, hermano, yo creo que todos lo hemos sentido cuando predicamos el Evangelio e invitamos a las personas a venir a Cristo. O sea, uno quisiera hacer más, ¿verdad?, para que la gente se convirtiera. Y uno hace lo que puede, o sea, uno insiste, uno invita, prueba de una manera, prueba de otro. Uno le dice a la gente, mire, hoy tiene vida, pudiera ser que mañana esté muerto. Bueno, los músicos tocan, a veces cantan. Uno trata de hacer, y hay congregaciones donde acostumbran que los diáconos o ujieres, lo que sea, llegan ahí donde el amigo y le dicen, mire, usted no quisiera pasar y todo eso. Me acuerdo una vez en un culto de un hermano que después de muchas luchas logró que la esposa fuera a la iglesia. Y a la hora del llamado, como así estaba la hermana y así estaba él se levantó y se puso de rodillas delante de ella. Yo estaba haciendo el llamado, pero él de rodillas llorando a la mujer, suplicándole que se convirtiera. Y yo creo que ella se sintió hasta apenada de ver al esposo ahí suplicándole que se convirtiera, y ella no lo hizo. Entonces, por eso le digo, uno puede hacer, hermano, acrobacias y garabatos y de todo, hermano, amenazar, ser suave, ser duro, hacer de todo. Pero si el Señor, como Lidia, no abre el corazón, saltemos, brinquemos, gritemos, lloremos, hablemos fuerte, suave, es en vano. Es solo Dios quien puede abrir los corazones. Pero eso sí, cuando Dios abre, ya esa persona nada lo detiene, hermano. Nada lo detiene, aunque tenga que caminar yo no sé de dónde. Hay un hermano pastor de nuestra misión que, fíjese, él estaba en su casa y había una campaña en algún lugar, pero el sonido llegaba hasta la casa de él y él oyó. Y él estaba pasando muchos problemas emocionales, y la familia de él pensaba que estaba loco, y de verdad estaba un poquito loco por sus problemas. Pero él oyó algunas palabras hacia lo lejos. Y cuando él oyó, entonces él sintió que el Señor lo estaba llamando. Él nunca había sido cristiano, nunca había ido a una iglesia. Y entonces él se vistió rápido, y la familia cuando lo vio le dijo, ¿y de dónde vas? Dijo, así que oigo, dice, que hay una predicación y yo tengo que ir a ese lugar. Y la familia se afligió, dijo, hoy sí le agarró fuerte. Pero nada lo detenía. Él dijo, voy. Y le decía, no, ¿a dónde vas? Ya es noche. Pero él dijo, es que tengo que ir. Entonces no les quedó más remedio que acompañarlo. Y él ni sabía dónde era, pero por el sonido se fue guiando hasta que llegó al lugar. Y al llegar al lugar pasó y de una vez se entregó a Cristo. Así fue la conversión de él. Y hoy le digo, pues él, hasta el presente, es un pastor de nuestra misión. Entonces, por eso le digo, cuando Dios abre el corazón, ahí dice que no está aquí, no se preocupe, para que no estén especulando. No, si estuviera aquí no lo hubiera mencionado.
pero no está aquí, así que no se preocupe, para que no esté adivinando. Pero lo que le quiero decir es eso, que cuando Dios abre el corazón, aunque haya que atravesar mar y tierra, hermano, por eso es irresistible. O sea, irresistible yo lo veo en el sentido, y ya se lo aclaré, no de que la persona va contra voluntad, sino que en el sentido que cuando Dios llama, ahí nadie puede detenerse de seguir al maestro. El pasaje que le había ofrecido es en Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Versículo 13. Que dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, ahí está claro, ¿verdad, hermano? Que el deseo que surge en una persona de recibir a Cristo, dice que es producido por Dios. Y Él produce el querer, el desear. Eso complementa lo que vimos en Romanos 9, que no es ni del que quiere ni del que corre. Pero aquel que sí quiere, dice que es el Señor quien produjo ese querer, ese desear. Y no solo el desear hacer lo bueno, que en este caso es recibir a Cristo, sino el ejecutarlo. Y todo esto dice por su buena voluntad, o sea, la buena voluntad de Dios, no la del hombre. Porque el hombre no tiene esa voluntad, tanto no la tiene que Dios tiene que producir en la persona el querer, porque nunca van a ser de un corazón depravado. Dios tiene que otorgar el querer y luego el hacer, el ejecutar. Ese anhelo que Dios ha puesto en el corazón de la persona. Bueno, acá terminamos, hermanos, el tema de la gracia irresistible. Pero si hay alguna pregunta, hermanos, alguna duda, pueden aprovechar en este momento para poder responder. ¿Alcanzaron a oír ahí atrás? No. Bueno, el hermano está diciendo que en base a lo que hemos visto entendemos que la conversión de una persona depende de Dios y no del hombre. Y en ese sentido, él a lo que apela es que tiene que haber en nosotros una conciencia, en el sentido que no se puede juzgar a un predicador porque, por ejemplo, un día domingo predique y no se convierte en nadie. En tanto que hay otra persona que predica y sí se convierte en muchas personas. Entonces él dice que como la base es que Dios, quien mueve, quien toca los corazones, no puede ser achacado al predicador el mayor o menor número de almas que se conviertan. Incluso pues el hermano menciona algunos ejemplos como Noé, por ejemplo, a quien nadie se le convirtió nunca, ¿no? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con Isaías, ¿no? que fue llamado como un ministerio de testimonio y que de antemano Dios le dijo que nadie le iba a creer, Ezequiel igual, ¿verdad? Que dijeron, te van a tener pues como un cantor que canta bonito, que le gusta cómo predica, pero nadie se va a convertir. Entonces cumplen una función diferente. Entonces el hermano lo que dice es que antes pues de que nosotros emitamos un juicio, tener en cuenta, ¿verdad?, que es la gracia de Dios quien hace las cosas. Yo así lo creo, que así es, y también que, como Pablo también lo escribe, que dice que Dios ha repartido diferentes grados de gracia a cada uno. A unos les dio de una manera, a otros de otra. Entonces hay ministros, hay predicadores, y algunos de ustedes son así, ¿verdad? Que cuando predican,
se convierte una gran cantidad de personas. Y hay otros que siempre tienen conversiones, pero no tan numerosas como otros hermanos que tienen cierta gracia para eso. Y obviamente en ministerios como, por ejemplo, un evangelista, precisamente en eso se reconoce al evangelista, que Dios le ha dado esa gracia para poder ganar mayor número de almas. En tanto que la labor del pastor, por ejemplo, es muy diferente. Entonces hay una serie ahí de elementos, pero también eso no significa, hermano, que uno se va a volver un descuidado y uno diga, bueno, pues como es Dios quien lo hace, pues se descuida totalmente. Nuestro deber es estar en las mejores condiciones, o sea, un vaso útil que reúna las condiciones que Dios quiere. Y luego, estando nosotros en buenas condiciones, ahí ya queda. A la soberanía de Dios quedará a cada uno como Él lo desea, ¿no? Sí, hermano. Diga. Sí, cuando Proverbios habla, hermano, de cosas malas, no está hablando de, de pecados, sino que está hablando bueno, cuando usted dice que yo cité el proverbio, me imagino, ¿verdad?, que se está refiriendo a una cita que yo hice de Lamentaciones, no ahora, sino que en otra ocasión. Porque hoy, a menos que me esté fallando la memoria, pues no recuerdo haberlo dicho, ¿no? Pero ese pasaje de Lamentaciones que dice que no hay nada malo que ocurre en la ciudad que no se pueda decir esto no lo hizo Dios, ¿no? Pero cuando ahí habla de mal, no se está refiriendo a pecados, sino que, recuerde, es lamentaciones. Y Jeremías lo que está haciendo es describir la destrucción que había venido sobre Jerusalén. Entonces se está refiriendo al mal, pero en el sentido ese de destrucción. No en el sentido de que Dios hubiera sido el incitador del pecado de la nación que condujo a la destrucción de la ciudad, ¿no? Pero también, hermano, ese es un tema que tenemos pendiente. Recuerden que ya lo habíamos mencionado, que es el tema de la providencia, que hemos quedado que al terminar estos temas, que falta uno más, nada más, vamos a tocar el tema de la providencia de Dios, donde va a quedar más claro el gobierno de Dios y cómo es que, aunque Él es gobernante absoluto, hay bien y hay mal dentro de su universo. Sí, hermano Pedro. Yo digo que depende, hermano, cómo se enfoque, porque para mí no es una contradicción, ¿verdad? Porque entonces la Biblia se estaría contradiciendo. Eh, es lo que yo decía, que cuando nosotros venimos a Cristo, venimos voluntariamente, desde la perspectiva humana. Pero ahora nosotros entendemos que era Dios quien estaba produciendo el querer en nosotros. Entonces, por eso le digo, depende cómo se enfoque, porque si usted enfoca que la gente se ofrece voluntariamente porque Dios produce ese querer hacerlo voluntariamente, está bien. O sea, no hay un problema ahí. Cuando comienza, no, entonces ahí está claro. Sí. ¿Algo otra duda, hermanos? Sí, hermano. El hermano está preguntando aquí acerca de una mayor aclaración con respecto a la ilustración que yo hice de que Dios canaliza la voluntad del hombre, pero hice yo un paréntesis y dije que el diablo también podía hacerlo. Y él pide una aclaración, una amplificación de la idea. Eh, por ejemplo, si
el diablo sabe que una persona es codiciosa, se lo come la codicia, entonces el diablo para tentarlo lo único que hace es ponerle en su camino, o sea, si el diablo sabe que ese avaro va a pasar por acá, por este camino, él le pone por aquí pues un ofrecimiento de un vendedor de drogas, por ejemplo, o por acá de fraude. Por acá le dice, mire, si usted compra producto contrabandeado va a ganar el 300%. Entonces, Satanás sabe que una persona que es avara, ante este tipo de estímulos va a reaccionar. Entonces, así es como Satanás tienta. O sea, poniendo elementos que él sabe resultarán ser un estímulo para la persona que tiene esas condiciones, porque Satanás conoce el corazón de esa persona. ¿Está claro? Ajá, lo nombra de tesorero, ¿no? Sí, hermano Lisandro. Bueno, eso lo tocamos al principio cuando hablamos de la depravación total, me parece. Y es que si el hombre se salva, creo que fue una elección incondicional, si el hombre se salva, toda la gloria pertenece a Dios, porque Él es el que elige, el que ama, el que produjo la expiación, y específicamente por sus elegidos. Pero si el hombre se condena es por su responsabilidad. Entonces, en realidad todos los hombres deberíamos haber sido condenados, pero Dios mostró su misericordia en que visitó entre todos los que merecíamos la condenación a un número para elegirlos, amarlos y salvarlos, ¿no? Entonces, el resumen sería eso. Si alguien se salva, la gloria es de Dios. Y si alguien se condena, la culpa es del hombre. Porque es de Dios la gloria, porque toda la operación salvadora viene de Dios, es lo que hemos estado viendo, ¿no? Que todo lo hace Dios. Dios amó, predestinó, llamó, justificó, glorificó. Pero todo lo hizo Dios. Entonces, el hombre lo único que hizo fue ser un receptor. Y si el hombre reaccionó positivamente es porque Dios produjo en él el querer como el hacer. Si el hombre creyó es porque Dios le regaló la fe, como dice Efesios. Si el hombre se arrepintió es porque Dios le concedió el arrepentimiento, como dice Timoteo, ¿no? Entonces todo lo da Dios. Así sería la cuestión. No, porque es culpable. Porque es culpable. Sí, si es que no. Es culpable porque pecó. O sea, no porque no haya sido elegido. Porque antes es el decreto de la caída y después es el decreto de la elección. Entonces la culpabilidad viene por la caída, por el pecado, no por no haber sido elegido, ¿no? Tal vez la pregunta del hermano parece sencilla, pero es bien profunda. Y ahí es donde vienen ya las corrientes calvinistas, que son como 6, ¿no? Y que toda la discusión es precisamente el orden de los decretos, de cómo los decretos han sido establecidos por Dios. Entonces, aunque parece muy sencilla, pero es un problema teológico bien profundo, ¿no? Pero por no darle la gran vuelta, ¿no? La respuesta es esa, que primero es el decreto de caída y después el de elección. En la inversa sí. Ajá, sí, exacto. Ujú, sí. Ajá, ahí usted está ya mencionando elementos de por qué las cosas son como en el caso nuestro, pues de por qué creemos que son como deben ser, ¿no? Aunque las otras 5 posiciones, que son diferentes a la nuestra y que también son calvinistas, tienen sus argumentos consistentes, ¿no? Exactamente.
Es eso. Ujú. Todos fueron antes de la fundación del mundo. ¿Cómo? Sí, no estaban en escena. No. En eso sí concuerdan las 6 corrientes, que todas fueron en la eternidad pasada, antes de nada. Sí, antes de la creación. Si ustedes quieren informarse sobre eso, el libro por excelencia es el Plan de la Salvación, se llama, que es de Benjamin Warfield. No es un libro fácil de encontrar, pero se llama El Plan de la Salvación, de Benjamin Warfield. No sé, hermano, si lo tendrán ahí. Habría que averiguar.